La mayoría de nosotros vivimos en una ignorancia ingenua. Nos dejamos llevar por una vida construida en el mundo moderno, convencidos de que todo tiene una explicación racional. Creemos que la ciencia, la lógica y la razón han vencido a la superstición. Yo también era así. Estaba seguro de que, si algo no podía tocarse ni observarse, simplemente no existía. Todo cambió el día que perdí a mi esposa. Habíamos compartido años juntos y uno de nuestros mayores placeres era viajar. Aunque disfrutábamos de los viajes, teníamos gustos muy distintos sobre cómo deberían ser las vacaciones. A ella le encantaba relajarse en playas paradisíacas, perderse entre las páginas de un libro y disfrutar de cócteles frutales mientras dejaba atrás las preocupaciones del día a día. Yo, en cambio, era un apasionado de la historia. Mi idea de unas vacaciones ideales era recorrer sitios antiguos y seguir los pasos de las civilizaciones que vivieron hace siglos. Como compromiso, viajábamos al Mediterráneo, Italia, Grecia, España y Egipto, lugares donde ella podía descansar en playas increíbles mientras yo exploraba ruinas históricas. Sin embargo, la pandemia frenó todos nuestros planes por meses. Confinados y trabajando desde casa, la idea de escapar se volvió casi una obsesión. Pero Europa cerró sus puertas para los turistas estadounidenses y nuestras opciones parecían agotarse. Fue entonces cuando encontramos un destino: México. Mientras más investigábamos, más perfecto nos parecía. Sus playas de ensueño, sus complejos turísticos y, lo mejor de todo, la posibilidad de hacer una excursión a las ruinas mayas si elegíamos la zona correcta. Ambos obtendrían lo que queríamos. Ella, un tiempo para relajarse. Yo, un vistazo a la historia. Reservamos los boletos y el alojamiento, y unas semanas después estábamos haciendo las maletas para el viaje. El vuelo fue tranquilo, y los primeros días transcurrieron como un sueño. Admito que mi esposa tenía razón. Había algo increíble en estar tumbado en la playa, tomando un cóctel y olvidando el caos del mundo. El resort era cómodo, con todas las comidas y bebidas incluidas. Después de tanto tiempo de incertidumbre, fue un respiro necesario. Finalmente llegó el día de la excursión que habíamos reservado. Un autobús turístico nos recogió junto con otros viajeros. Miguel, el guía, explicó el itinerario. Visitaríamos las ruinas de Chichén Itzá, almorzaríamos en un restaurante local y terminaríamos nadando en un cenote antes de regresar al hotel. Caminar por las ruinas de Chichén Itzá fue fascinante. Miguel nos guió por el sitio mientras relataba cómo vivían los antiguos mayas. Habló sobre sus dioses como Itzamná, el principal, Chac, el dios de la lluvia, y Ekchua, relacionado con los sacrificios humanos. Aunque mi esposa no estaba tan interesada como yo, noté que fingía fascinación por mi entusiasmo. Lo que realmente la emocionaba era nadar en el cenote, no solo porque amaba nadar, sino porque sería una gran foto para su Instagram. Tras recorrer Chichén Itzá y disfrutar de un almuerzo delicioso, nos dirigimos al cenote. Era un lugar impresionante. La luz que entraba desde la abertura iluminaba el agua con un azul cristalino que parecía irreal. Las paredes de piedra caliza le daban una atmósfera surrealista. Nos dieron 1 hora para nadar y tomar fotos. Suficiente tiempo para disfrutar de la experiencia. Tal como Miguel había prometido, menos de 1 hora después nos llamó para avisarnos que el tiempo en el cenote había terminado y debíamos regresar al autobús. De todos los turistas, mi esposa y yo éramos los que estábamos más lejos de la improvisada plataforma de entrada al agua. Esperamos a que los demás salieran primero y comenzamos a nadar hacia la escalera, bromeando entre risas. Incluso convertimos el regreso en una pequeña competencia. Infantilmente eufórico por haber ganado, subí la escalera primero y los dos nos reímos del momento.
Justo cuando pasaba del último peldaño a la plataforma, escuché un chapoteo y unas burbujas. Me giré, pero mi esposa ya no estaba ahí. Al principio pensé que se trataba de una broma, así que me quedé de pie, cruzado de brazos, con una sonrisa confiada en el rostro, esperando a que emergiera del agua entre risas. 10 segundos, 30, 1 minuto. Mi sonrisa se desvaneció y comenzó a invadirme la preocupación. Sin pensarlo, me lancé al agua para buscarla. El cenote era demasiado profundo y la visibilidad bajo el agua era casi nula. Frenético, salí a la superficie bajo una fina lluvia que acababa de comenzar y corrí hacia Miguel, explicándole histéricamente lo que había pasado. Llamaron a las autoridades, quienes llegaron con equipo de buceo. Su actitud era tranquila, casi frustrante, como si asumieran que ya no buscaban a una persona, sino un cuerpo. Pasaron lo que parecieron horas sumergiéndose en el cenote, pero no encontraron rastro alguno de mi esposa. Cuando comenzaron a recoger su equipo, me derrumbé, suplicándoles que no se detuvieran. No entendía español y ellos apenas hablaban inglés. Miguel se esforzaba por traducir entre nosotros. De pronto, uno de los oficiales, un hombre mayor, de unos 50 o 60 años, me tocó el hombro. Sus ojos reflejaban una profunda lástima. «Lo siento, mijo», dijo con voz grave. «Los viejos dioses a veces todavía se llevan a alguien». Me dio otra palmada en el hombro antes de unirse a sus compañeros en la patrulla. Me llevaron de regreso al hotel. Permanecí en mi habitación, inmóvil, abrumado por el vacío. Lo único que resonaba en mi mente eran las palabras de aquel oficial. Los viejos dioses, a veces, todavía se llevan. Cuando entré a nuestra habitación, solo quería derrumbarme y llorar. Apenas hacía unas horas, mi esposa estaba ahí conmigo, y ahora todo había cambiado. Pero no podía rendirme. Sentía que algo dentro de me impulsaba a actuar. Encendí mi computadora portátil y comencé a buscar información. Quería saberlo todo sobre los cenotes, la región, los mayas y sus creencias. Cada detalle, por pequeño que fuera, podía ser importante. Durante mi búsqueda descubrí que, no muy lejos de donde me hospedaba, había una región habitada por comunidades mayas que aún preservaban tradiciones y creencias de sus ancestros. Al amanecer, alquilé un auto y me dirigí hacia esa zona. La carretera asfaltada pronto dio paso a caminos de tierra. Me detuve en cada pueblo y hablé con cualquiera que encontrara a un lado del camino. Les rogué que me ayudaran, pero la barrera del idioma complicaba todo. Usé gestos, señales, cualquier cosa que se me ocurriera, pero parecía inútil. Tras horas de intentarlo, la desesperación comenzó a consumirme. Me sentía igual que cuando me derrumbé junto al cenote, al borde de darme por vencido. Entonces, como salida de la nada, vi a una mujer que caminaba con una canasta de maíz en los brazos. «Te escucho. Hablas con otros», dijo la mujer con un inglés torpe, pero lo suficiente claro para que la entendiera. Me quedé inmóvil, sorprendido. Era la primera persona de la zona que lograba comunicarse mínimamente conmigo en inglés. Sin perder tiempo, comencé a explicarle lo que le había ocurrido a mi esposa. La mujer escuchaba atentamente, aunque probablemente entendía menos de la mitad de lo que decía. Sin embargo, su expresión cambió por completo cuando mencioné la palabra cenote. «Dios Chak, muy poderoso, vive en fondo del cenote», dijo finalmente. «¿Quién?», le pregunté tratando de entender. «Chak, dios de...». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, hasta que señaló el cielo y luego movió los dedos hacia abajo, como si imitara gotas cayendo. «¿Lluvia?», dije casi en un grito. «Sí, lluvia», respondió con un brillo en los ojos. «En tiempos antiguos, antes de los españoles, nuestra gente tiraba chicas bonitas al cenote. Para Chak, él daba lluvia».
De repente, todo comenzó a encajar. Recordé haber leído sobre los sacrificios humanos en los cenotes durante mi investigación. Los antiguos mayas ofrecían a jóvenes en sacrificio para apaciguar a Chak, el dios de la lluvia, y garantizar que sus cosechas sobrevivieran. Mi mente volvió al cenote donde habíamos nadado. Lleno de desesperación, saqué un billete de $100 de mi bolsillo y se lo di a la mujer. Sin decir una palabra más, corrí hacia el auto y regresé al cenote. Mientras conducía, pasé junto a la zona turística, que ahora lucía desierta. Era evidente que los guías habían suspendido las visitas después del incidente con mi esposa. Cenote estaba vacío. Solo se escuchaban los sonidos de la naturaleza y el eco del agua en el fondo. Me acerqué al borde y, aunque me sentía ridículo, comencé a hablar. Mi voz temblaba, pero le supliqué a Chak. Le rogué desesperadamente que me devolviera a mi esposa. Finalmente hice algo que nunca imaginé hacer. Le prometí. No sabía exactamente qué significaba mi promesa, pero las palabras brotaron de mi boca como si no las estuviera controlando. Justo cuando terminé de hablar, el agua empezó a burbujear. Retrocedí, incrédulo, hasta que vi aparecer a mi esposa. Salió del agua, exactamente igual a como la había visto la última vez. Corrí hacia ella, la ayudé a salir y la abracé con toda la fuerza de mi alma. Apenas podía hablar entre lágrimas, y lo único que conseguí decirle fue cuánto la amaba. Ella lucía confundida. Miró a su alrededor y me preguntó por qué estábamos solos en el cenote, en plena noche. Mientras trataba de explicarle, noté que no recordaba absolutamente nada del día anterior. No quise presionarla. Todo lo que importaba era que estaba de vuelta conmigo. Regresamos al hotel y pasamos nuestro último día de vacaciones en la playa. Quería que disfrutara cada segundo, aunque mi corazón se encogía cada vez que la veía entrar al agua. Afortunadamente no ocurrió nada extraño. Volamos de regreso a casa al día siguiente sin inconvenientes. Unos meses después, recibimos la noticia más emocionante. Estábamos esperando a nuestro primer hijo, pero la alegría duró poco. Hace unos días nos enteramos de algo que me llenó de temor, algo que me recordó la promesa que había hecho a Chak aquella noche en el cenote. Nuestro bebé será una niña.